Irán, un país con un rico tapiz histórico, a menudo aparece en los titulares, acosado por disputas geopolíticas y ambiciones nucleares. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la historia de Irán no es solo una narrativa moderna, sino también una saga antigua que se remonta a las sagradas escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia menciona Persia, el antiguo nombre de Irán. La presencia de Irán en las escrituras es una ventana para comprender no solo sus orígenes, sino también su destino final tal como se revela en la profecía. La historia de Irán en la Biblia comienza después del diluvio, cuando Dios, en su misericordia, concedió a la humanidad un nuevo comienzo. Noé y su familia surgieron como los únicos sobrevivientes de la gran catástrofe, convirtiéndose en los nuevos pilares de la civilización. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron designados divinamente como los progenitores de todas las naciones que se extenderían sobre la tierra. En el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, encontramos el primer registro organizado de los pueblos antiguos y sus orígenes. Es en este fascinante contexto que identificamos a Madai, hijo de Jafet, y a Elam, hijo de Sem, figuras clave cuyos descendientes darían forma al destino del Medio Oriente. Madai se asocia tradicionalmente con los medos, mientras que Elam dio su nombre a una de las civilizaciones más antiguas de la región, ubicada en lo que hoy es el suroeste de Irán. Estos linajes no son meros detalles genealógicos, representan los fundamentos del futuro imperio persa, que desempeñaría un papel crucial en la historia bíblica. Elam, por ejemplo, aparece repetidamente en las escrituras como en Jeremías 4 las 9 y 34-39, y los medos, aliados con los persas, se convirtieron en instrumentos divinos en el cumplimiento de profecías, como la caída de Babilonia, Isaías la 1 y 17 de la tarde menos 19. Por lo tanto, la conexión entre estos pueblos antiguos y el Irán moderno no solo es histórica, sino también teológicamente significativa. De esta manera, la Biblia no solo registra los orígenes de Irán, sino que también lo sitúa como un actor central en el plan de Dios para las naciones, desde sus inicios después del diluvio hasta su papel en los imperios que dieron forma al mundo bíblico. Madai, el hijo de Jafet, se estableció en las montañas del norte de lo que hoy es Irán. Los descendientes de Madai eran conocidos como los medos, un pueblo fuerte y resistente que habitaba regiones montañosas. Por otra parte, Elam, hijo de Sem, se asentó al suroeste, en las tierras fértiles cercanas al Golfo Pérsico. Las historias de Madai y Elam me hacen reflexionar sobre cómo los orígenes de estas naciones están entrelazados en la narrativa bíblica. En Génesis 14, somos testigos de la primera gran guerra internacional de la Biblia, donde Kedorlaomer, rey de los elamitas, se une a otros reyes para invadir Canaán. La victoria de Abraham sobre estos invasores es un poderoso recordatorio de que incluso frente a fuerzas aparentemente irresistibles, aquellos que tienen el favor de Dios pueden prevalecer. Esta narración no solo resalta la importancia histórica de Irán, sino que también revela temas de fe y resistencia. Los elamitas y los medos coexistieron a lo largo de los siglos, y sus historias se entrelazaron de manera significativa. A pesar de los cambios de imperios y las guerras que siguieron, el legado de estas naciones perduró. El ascenso del imperio persa, que surgió silenciosamente con el tiempo, es un testimonio del poder de Dios al usar a las naciones para cumplir sus propósitos. El imperio persa, que se convertiría en una fuerza dominante, no era una nación pagana fuera del diseño divino. Las profecías de Isaías y Jeremías acerca de Persia son fascinantes, porque proclaman que Dios usaría a esta nación, tanto para castigar a Babilonia, como para liberar a su pueblo. La idea de que un rey persa, Ciro, fuera mencionado por su nombre más de 150 años antes de su nacimiento es una de las profecías más sorprendentes de la Biblia. Ciro no solo conquistó Babilonia, sino que también permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esta acción es un poderoso testimonio de cómo Dios puede usar a los líderes paganos para cumplir sus planes redentores.
La historia de Ciro ilustra el concepto de que incluso en medio de la opresión, Dios mantiene un remanente y cumple sus promesas. Las visiones de Daniel, que ocurrieron durante el exilio babilónico, también son fundamentales para comprender el destino de Irán. Daniel, un joven hebreo tomado cautivo, recibió revelaciones sobre el futuro de los imperios y el papel de Persia. Tuvo visiones que previeron el surgimiento del imperio persa y su importancia en la historia del pueblo de Dios. Mientras servía en la corte de Nabucodonosor, a Daniel se le encomendó la tarea de interpretar un sueño perturbador del rey. El sueño de una inmensa estatua, compuesta de diferentes metales, representaba los imperios que se sucederían, y la parte de plata de la estatua simbolizaba Persia. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio elegido por Dios. La narración de Esther también es significativa para comprender el papel de Persia en la historia bíblica. En un momento en que el pueblo judío se enfrentaba a la aniquilación, Esther, una joven judía, se convirtió en reina de Persia y usó su posición para salvar a su pueblo. La historia de Esther resalta no solo la providencia divina, sino también el coraje y la fe que pueden prevalecer en tiempos de crisis. Aunque Persia fue utilizada como instrumento de redención, la historia no termina ahí. Ezequiel profetiza una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días, y Persia es mencionada como parte de esa alianza. La misma nación que ayudó a reconstruir el templo ahora se convierte en un adversario profético. Esta dualidad de Irán, como redentor y adversario, es un tema recurrente en las escrituras. La historia de Irán es un microcosmos de la narrativa de la humanidad, que refleja temas de caída, juicio y la posibilidad de redención. Incluso frente al juicio, la escritura revela que hay esperanza para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios. Las profecías de Jeremías sobre Elam, que mencionan que Dios romperá el arco de Elam, también son intrigantes. Sin embargo, la promesa de que Dios restaurará Elam en los últimos días ofrece un rayo de esperanza. Esto sugiere que incluso en medio del juicio, todavía hay lugar para la redención y la restauración. En los últimos días, las naciones se levantarán contra Jerusalén, pero hay una promesa de que todos los que queden de estas naciones subirán a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos. La posibilidad de que Irán, una nación que una vez fue redentora, también pueda ser parte de este proceso de adoración final, es una poderosa reflexión sobre el amor y la gracia de Dios. La historia de Irán en la Biblia es una narración rica y compleja que nos enseña sobre la soberanía de Dios, la lucha entre el bien y el mal y la posibilidad de redención. Al observar los acontecimientos actuales, es esencial recordar que las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Me pregunto, ¿está Irán cumpliendo su papel profético hoy? Vivimos en tiempos en que las profecías se activan silenciosamente y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. La historia de Irán, desde sus orígenes hasta su destino final, es una invitación a reflexionar sobre lo que significa ser parte del plan de Dios. La narrativa de Irán nos enseña que, sin importar las circunstancias, Dios siempre está trabajando detrás de escena. Incluso cuando las naciones se levantan en oposición, la soberanía de Dios prevalece. La historia de Persia es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier nación, independientemente de su fe o creencias, para cumplir sus propósitos. Mientras el mundo mira hacia Irán, no podemos ignorar el legado espiritual e histórico que tiene esta nación. Persia, con su rica herencia, es un símbolo de cómo Dios puede convertir lo que parece un obstáculo en una oportunidad de redención. El viaje de Irán en las Escrituras es una narrativa de esperanza. Incluso en medio del conflicto, la promesa de Dios de restaurar Elam en los últimos días nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos llegado, siempre hay un camino de regreso. La historia de Irán es una reflexión sobre la condición humana y la búsqueda de un propósito mayor. A través de las páginas de la Biblia, Irán emerge como una nación que juega un papel crucial en el desarrollo de la historia divina. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Es un llamado a la vigilancia y a la oración,
porque las profecías se están cumpliendo y la historia aún se está escribiendo. Así que, mientras miramos a Irán, recordemos que Dios siempre tiene un plan. La historia de Irán es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su deseo de redimir, restaurar y reconciliar. Permanezcamos alerta y abiertos a lo que Dios está haciendo, no solo en nuestra propia nación, sino en todo el mundo, incluido Irán. El destino de Irán, tal como se revela en las Escrituras, es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepienten. El recorrido de Irán, desde sus orígenes hasta su papel profético en los últimos días, es un recordatorio de que Dios tiene el control y que su gracia es mayor que cualquier transgresión. Que esta reflexión sobre el destino bíblico de Irán nos lleve a un viaje de descubrimiento espiritual, donde cada página de las Escrituras revele no solo el pasado de una nación, sino también los propósitos eternos del Creador. Al estudiar estas conexiones históricas y teológicas, nos vemos desafiados a mirar más allá de los eventos aislados, al hilo dorado de la soberanía divina que teje la historia humana en un gran mosaico de significado. El ciclo sagrado de creación, redención, caída, juicio y restauración no es solo un patrón teológico, sino una invitación personal para cada creyente. En este contexto cósmico, vemos cómo el mismo Dios que guió los destinos de Elam y la antigua Persia continúa actuando en nuestro mundo hoy, transformando imperios y corazones con igual maestría. Esta comprensión nos humilla y nos eleva. Al mismo tiempo, humilla nuestra visión limitada del presente y eleva nuestra mirada hacia el horizonte eterno donde se cumplen todas las promesas. Somos, por tanto, mucho más que simples espectadores pasivos de esta gran narrativa divina que se desarrolla a través de los siglos. Somos actores secundarios esenciales, activamente comprometidos en el drama cósmico de la redención, convocados por el mismo autor de la historia a discernir con sabiduría los tiempos en que vivimos y a caminar a la luz de esta realidad trascendente que da sentido a todas las cosas. Que esta profunda reflexión sobre el papel de Irán en el contexto bíblico no se limite a un mero ejercicio académico o intelectual, sino que se convierta en una verdadera ventana espiritual que nos permita vislumbrar el corazón del Eterno, cuyos designios perfectos e insondables abrazan con amorosa providencia cada cultura, cada época histórica y cada reino que ha surgido sobre la faz de la tierra, incluida esa singular porción de historia que debemos vivir y escribir con nuestra propia vida, como versos inspirados en la epopeya inmortal de la salvación que un día alcanzará su glorioso clímax en la consumación de todas las cosas. En esta perspectiva transformadora, cada descubrimiento sobre las conexiones bíblicas del antiguo Irán se convierte en una invitación a acercarnos al Dios que escribe la historia con letras de gracia y soberanía, tejiendo los hilos aparentemente desconectados de los acontecimientos humanos en un tapiz divino donde nada es accidental y todo funciona en conjunto para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Así, nuestro estudio se convierte en peregrinación, nuestra curiosidad en adoración, y nuestro conocimiento histórico en un humilde reconocimiento de que somos, individual y colectivamente, participantes privilegiados en un drama mucho mayor de lo que podemos imaginar, en el que cada nación, incluido el Irán de ayer y de hoy, desempeña su papel único en el gran escenario de la redención. Desde esta perspectiva, cada nación, cada pueblo y cada vida individual adquieren un significado trascendente, pues todos están inscritos en el gran libro de los decretos divinos, a la espera del día en que toda lengua, tribu y nación confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así, a medida que profundizamos nuestra comprensión del lugar de Irán en el gran esquema de las Escrituras, debemos tener presente que todos estamos entrelazados por los hilos invisibles de la providencia divina, participantes en un viaje espiritual común que trasciende fronteras y eras. Esta exploración no es meramente académica, sino una peregrinación de fe que nos invita a reconocer patrones divinos en la historia humana. Irán, con su rico patrimonio bíblico que se remonta a los tiempos de Elam y Persia, nos enseña que ninguna nación existe por casualidad en el escenario de la historia. Cada pueblo, cada cultura,
cada capítulo del recorrido humano, incluido el papel único de Irán, ha sido meticulosamente entretejido en la trama del plan redentor de Dios. Esta comprensión nos desafía a ver más allá de las divisiones políticas y culturales de nuestro tiempo, recordándonos que a los ojos del Eterno, todas las naciones, desde el imperio más antiguo hasta el Estado moderno más joven, son igualmente valiosas y están posicionadas de manera significativa en su economía divina. Un estudio cuidadoso del Irán bíblico no solo ilumina nuestra comprensión de la profecía histórica y su cumplimiento, sino que también fortalece nuestra convicción de que el mismo Dios que guió los destinos de la antigua Persia continúa escribiendo soberanamente la historia hoy, utilizando a los pueblos y a las naciones como instrumentos para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Por lo tanto, que este viaje de descubrimiento nos una en un humilde asombro ante la sabiduría divina que coordina los acontecimientos humanos, nos inspire a interceder por todas las naciones, incluido el Irán contemporáneo, y nos motive a tratar de entender cómo nuestro propio capítulo en la historia se conecta con este magnífico panorama de redención que abarca a todos los pueblos de la tierra, porque al final, cada nación y cada persona tiene un papel único que desempeñar en el gran drama de la salvación que un día alcanzará su gloriosa consumación.